Un feliz sábado. Que Dios me los bendiga a todos. Aunque venimos de Nueva York, como el hermano decía, en realidad, ¿hay algún salvadoreño aquí en esta iglesia? Yo soy salvadoreño, si no sabían. Bueno, creo que la mayoría, entonces nos entendemos mejor. Es para su servidor un enorme privilegio, para los hermanos que estamos aquí. Formamos un ministerio denominado Dilo al Mundo. Ese ministerio, como el nombre lo dice, Dilo al Mundo, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad el poder impartir el mensaje de salvación en el tiempo en el que vivimos. Y nosotros como ministerio pues hemos dispuesto el estar con ustedes en esta mañana. Así que muchas gracias por la invitación ofrecida a su servidor y a cada uno de mis hermanos que estamos aquí. En realidad me siento en familia, no solo porque somos salvadoreños. Dulis Godínez, su esposa Francisca, son en mi vida unas personas que les quiero mucho. Compartimos gran parte de nuestro tiempo en la época de adolescente, joven, adulto. Compartimos en Jocoro, en la parte oriental de Salvador. Crecimos y tenemos una experiencia con ellos y con muchos otros que están dispersos en este país y en El Salvador. Así que Dulis, Francisca, es un gusto verles y mostrarles siempre a ustedes el cariño que siempre nos hemos tenido. Nos une no solo la amistad, sino también el amor de Jesucristo y que compartimos la misma fe y la esperanza. Así que me da gusto después de tanto tiempo verles nuevamente aquí. Asimismo, pues a los hermanos que nos invitaron, me siento muy honrado el poder con ustedes compartir la palabra de Dios. Creo que también el hermano que oró conmigo es del Peñón, donde es la familia de nuestra hermana Francisca. Así que el hermano allá, su cara me es familiar porque la veo a la hermana Francisca y me parece que anda por ahí la cosa. Así que un gusto también verles. Recorrimos en aquellos tiempos, Dulis, hacia el Peñón, ¿te acuerdas? En muchas ocasiones hacia allá. Así que, hermanos, vamos en esta mañana, después de saludarles, a compartir la palabra de Dios. Creo que el énfasis ustedes lo tienen ya ahí, el llamado final de Dios. Y ese llamado final de Dios lo ha configurado en mensajes en Apocalipsis 14. Así que vamos a analizar de alguna manera, con la brevedad posible, trataré de alguna manera enfocarme en algunos puntos importantes de ello, aunque es un mensaje sumamente amplio, pero tiempo es lo que nos falta. He configurado un tema en donde quisiera dejar claro algunos elementos, pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a pedir al Espíritu Santo a quien nos enseñe en esta mañana. Oramos. Querido Padre, vamos a abrir tu santo libro. Permite, oh Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Como iglesia, ayúdanos a poder comprender tu buena voluntad y la razón por la cual nos has llamado para este tiempo, el poder dar el último mensaje de misericordia que el mundo debe conocer. Por lo tanto, Padre, instrúyenos, escucharemos tu voz hablándonos a través de tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Les agradecería si me regalan un poquito de agua, por favor, les agradecería mucho. Muy bien. Empezará de la siguiente manera. Gracias. La verdad y la mentira. ¿Cuántos conocen la mentira? ¿Hay alguien que conoce la mentira? ¿Nadie? Ya mintieron. Estoy haciendo una prueba. ¿No conocen la mentira? ¿No le ha pasado a usted alguna vez que usted entra a las 7 de la mañana a trabajar, pero llegó a las 7:15 y su supervisor le preguntó, ¿por qué estás tarde? Me cogió el tráfico, pero en realidad se levantó tarde. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿A nadie le ha pasado? Entonces conocen la mentira. ¿Conocen la verdad? ¿Sí la conocen? Ah, bueno, pero los estoy sintiendo como muy tímidos. Mi sermón no va a ser tanto, yo no voy a hablar tanto. Quisiera de alguna forma interactuar con ustedes y hacerlo ver como una clase donde aprendamos juntos. ¿Les parece bien? Así que estoy interactuando con ustedes. ¿Conocen la verdad? ¿La Biblia define qué es la verdad? ¿Qué es la verdad según la Biblia? Y conoceréis qué cosa dice la Biblia. La verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto? ¿Pero qué conocieron? ¿Y quién era la verdad? El que dijo yo soy ¿qué cosa? La verdad. ¿Qué más? Y la vida. Nadie puede ir a dónde si no es por medio de quién. Así que conocemos a Jesús.
Bendito sea Dios. La verdad y la mentira. ¿Ustedes creen que la verdad y la mentira pueden llegar a ser grandes amigas? ¿No? Pues un día la verdad y la mentira se juntaron y la mentira estaba muy interesada en conocer a la verdad. La verdad, que ya conocía la mentira, pues no estaba tan interesada en conocerla, porque ya tenía de trasfondo que la mentira siempre trataba de sacar ventaja de ella. Tanto así que un día en realidad la mentira le dijo a la verdad: ¿por qué no salimos a dar un paseo? Y es más, platicamos de las dos y a lo mejor nos podemos llegar a conocer mucho. Así que la verdad consintió con la mentira y un día salieron a caminar. Iban caminando y conversando de cosas de la vida, pero de repente en el camino se encontraron con un hermoso lago. Así que la mentira le dijo a la verdad las siguientes palabras: mira, hemos caminado mucho, el sol está muy fuerte, el agua nos invita a darnos un chapuzón. Así que la verdad dijo: pues está bien, tienes razón. ¿La mentira a veces tiene razón? ¿Sí o no? Bien. Entonces la verdad consintió con la mentira y dice: nos vamos a meter al río a bañar, al agua a bañar. Así que ellos decidieron meterse sin ropa. Nosotros en El Salvador, ¿cómo le decimos cuando estamos sin ropa? Desnudos. Así que ambas, la verdad y la mentira, consintieron en meterse al río y dejaron sus ropas a la orilla del río y se metieron a bañar. Pero de repente la mentira se da cuenta de que tiene muchas cosas que hacer y decide abruptamente salir del agua, y tan rápida fue su salida que en vez de coger sus vestiduras de mentira, cogió las vestiduras de la verdad y salió con la vestidura de la verdad. Y cada vez que la mentira deambulaba con la vestidura de la verdad, mucha gente se interesaba en ella, cosa que antes no pasaba, porque la apariencia de la mentira con la vestimenta de la verdad era aceptable por todos lados. Pero cuando la verdad salió y se dio cuenta de que la ropa que había quedado ahí no era la suya, sino de la mentira, ¿qué creen ustedes que hizo la verdad? ¿Cómo se fue? Se fue desnuda. Y desde que la verdad anda caminando desnuda por la calle, ¿cuántos la abrazan y la aceptan? Porque la verdad desnuda a nadie le gusta. Le gusta vestida. Pero mientras la mentira anda vestida de la verdad, a muchos les encanta. Tanto así que Jesús dijo un día: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque se levantarán muchos en mi nombre y engañarían, si fuera posible. ¿Existe la posibilidad de engañar a quiénes? Cuidado y que en esta iglesia ni en tu casa entre la mentira vestida de verdad. Recibe la verdad aunque venga desnuda, porque la verdad te hará libre. Y esa verdad es Jesús y su palabra. ¿Estamos claros en lo que estamos hablando? ¿Les parece si en esta mañana entonces hablamos la verdad? Pero la verdad, ¿cómo? ¿Les gusta? Bien. Entonces hay un texto del Espíritu de Profecía que yo quiero compartir con ustedes. Y ese texto está tomado del libro Eventos de los Últimos Días, página 43. Y dice de la siguiente manera: el Señor nos ha hecho depositarios de su ley. El cofre donde se guardaba el testimonio de Jesucristo, las tablas de la ley, era un cofre que preservaba justamente esa ley. ¿Para qué? Porque era la evidencia del pacto entre Dios y su pueblo. Ese cofre entonces, ¿qué representaba? No solamente la seguridad de resguardar, ¿qué cosa? El testimonio, sino de preservarlo para que fuera el testimonio que las naciones y el pueblo debía conocer de lo que Dios había hecho con su pueblo. Dios dice que a nosotros los adventistas nos ha hecho depositarios de su ley y nos ha confiado una verdad sagrada. ¿Qué nos ha confiado Dios a nosotros? Pero ¿cómo es esa verdad? Recuerda, es una verdad y es sagrada, que debe darse a otros mediante advertencias fieles. ¿Cómo tenemos que entonces nosotros dar esa verdad? Como advertencias fieles, que Dios va a cumplir su palabra sí o sí.
Y en nuestro mundo actual nosotros podemos ver las evidencias en nuestro alrededor de lo que pasa, de lo que ha pasado y de lo que pasará. Y seguro estamos como iglesia de que lo que está pasando en el mundo y lo que ha pasado en la historia es la clara evidencia entonces de ¿qué? Que la palabra de Dios se cumple. ¿Que la palabra de Dios qué? Se cumple. Y si se cumple es una verdad sagrada. Y Dios ha confiado a nosotros, su pueblo. Entonces, esa verdad sagrada, ¿para qué? Para que la demos como advertencia fiel, reprensiones y palabras de aliento a las personas. Así que nosotros no podemos únicamente reprender al mundo o reprender a la iglesia. También la iglesia necesita encontrar en la reprensión aliento para continuar. Aliento para poder entender que Dios es amor, pero que Dios también ¿qué es? Es fuego consumidor. Dios es la conjunción de esos dos elementos. Por lo tanto, entonces, hermanos, al nosotros hablar del último llamado final que Dios tendrá para este mundo lleno de pecado, el último llamado, Dios lo configuró en símbolos de ángeles. El mensaje de los ¿qué? De los tres ángeles. Y el hermano Mario nos habló en esta mañana acerca del mensaje del primer ángel. Dios siempre, en la historia bíblica, Dios siempre cuando va a actuar en juicio sobre la tierra, Dios siempre antes ha enviado un mensaje de advertencia. Lo repito, antes de que Dios entonces desarrolle un juicio sobre la tierra y sus habitantes, antes Dios, ¿qué hace? Un llamado de advertencia. Y ese llamado de advertencia es ¿para qué? Para que las personas al escuchar el llamado de advertencia se percaten del problema, de su condición y encontrar la solución. El mensaje de advertencia lleva como finalidad entonces ¿qué cosa? Señalar al mundo la condición en la que está, reconocer su condición y entonces mostrarles la solución al problema. El mensaje de los tres ángeles es justamente eso. El mensaje de los tres ángeles no solamente denuncia una condición en el mundo, sino que señala también la solución al mundo en su condición. Y el mensaje del primer ángel justamente nos mencionaba eso. Vi volar por en medio de ¿dónde? Del cielo. ¿Y qué vio? Dice Juan, volar. Un ángel. ¿Y ese ángel qué tenía? ¿El evangelio qué? Eterno. Ese evangelio, dijo la hermana Romero, y no es una cosa, es una persona. Ese ángel llevaba entonces buenas nuevas de salvación, porque el ángel es simple y sencillamente la figura de alguien que con rapidez lleva un mensaje, y ese mensaje debe ser anunciado al mundo de que el evangelio eterno es la respuesta y la solución al mundo que perece. ¿Y qué más decía el mensaje? Que tenía el evangelio eterno. ¿Pero para qué? ¿Para qué es el evangelio eterno? ¿Para hacer qué? Predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a grande voz, temed a Dios y dadle ¿qué? Y dadle gloria. ¿Por qué razón el mundo debe de temer a Dios? Porque Dios empezó una obra de juicio, y cuando Dios empezó su obra de juicio, ¿qué implica entonces? Que el mundo debe de saber que ellos y todo lo que estamos en esta tierra estamos bajo el ojo divino, y es el momento de alinear nuestras vidas con Él. El mensaje del segundo ángel dice entonces, y es nuestra lectura de esta mañana, vamos al versículo 8, Apocalipsis 14, 8, y dice de la siguiente manera: otro ángel le siguió. ¿A quién le siguió este ángel? Al primero. ¿Qué llevaba el primero? Un evangelio. ¿Qué tenía que hacerse con el evangelio? Predicarlo. ¿A quiénes? A todos los habitantes de la tierra. ¿Invitarles a qué? A obedecer a Dios. ¿Y darle qué? Gloria a Dios, porque su juicio ha empezado. El siguiente ángel entonces dice con otro mensaje. Otro ángel le siguió diciendo. ¿Y cuál es el mensaje? Ha caído. ¿Cuántas veces se menciona la palabra caer? Ha caído, ¿quién? Babilonia, la gran ciudad. Porque ¿qué ha hecho Babilonia?
ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así que ese es el mensaje que me corresponde desarrollar en esta mañana. Ha caído Babilonia. Cuando usted repite algo 2 veces o 3 veces, ¿qué significa? Vamos a ver, lo voy a ilustrar más fácil. Yo le digo, Dulis, no olvides que nos encontramos en la iglesia, ¿cómo se llama aquí? Fidelidad. Por favor, Dulis, no olvides, nos encontramos ahí el sábado 2 de agosto. Se lo dije 2 veces. ¿Qué pretendo yo al decirle 2 veces la misma cosa a Dulis? Primero, número ¿qué? Que no se le olvide. Número 2, que al repetirlo, quiero que entienda que lo que le estoy diciendo es importante. Número 3, que como no se debe olvidar y que es importante, ¿qué significa entonces repetirlo? Que Dios no da por desapercibido lo que dice, lo cumple. Y al repetirlo 2 veces, quiere que el mundo lo escuche con atención, porque lo que van a escuchar es la palabra de Dios hablando hacia ellos. Entonces el mensaje dice, ha caído Babilonia. Y esa Babilonia, según la describe Juan, es la gran ciudad. Así que vamos a entender un poquito esto. Vamos ahora al libro de Génesis. Vamos a hacer un poquito de historia bíblica con respecto a lo que estamos mencionando. Apocalipsis capítulo 1, Génesis capítulo 1, perdón. Capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28. Vamos a leer ese versículo, nos dice de la siguiente manera. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y aparece una frase, llenad ¿qué? La tierra. Y les dio también autoridad, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hablando Dios a Adán y a Eva les está dando una orden. ¿Y cuál fue la orden de acuerdo al versículo? Multiplicaos, y cuando se multipliquen, quédense en un mismo lugar. ¿Eso es lo que Dios dijo? ¿Qué dijo Dios? Llenen la tierra. Porque la tierra era el hogar de quién, no solo de ellos, sino de la humanidad que habría de venir a través de ellos. Entonces, ¿qué implica este mensaje? ¿Un mensaje de qué? Que debe de Adán y Eva acatarlo. Dios dijo, multipliquémonos y llenemos la tierra. Pero vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que sucede. Vamos al capítulo 9 del mismo libro de Génesis. Génesis capítulo 9, versículo 1. Y dice de lo siguiente. Génesis 9:1. Y bendijo Dios. ¿A quién bendijo Dios? A Noé y a sus hijos, y les dijo, ¿qué cosa? Fructificad y multiplicaos, ¿y qué más? Y llenad la tierra. ¿Ha cambiado Dios en su mensaje? ¿Cambia Dios en lo que dice? ¿Qué le dijo a Adán y a Eva? Multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué le está diciendo a Noé? Multiplicaos y llenad la tierra. Capítulo 11, versículo 4 del mismo libro. Génesis capítulo 11. Versículo 4 del mismo libro. Génesis capítulo 11, versículo 4. ¿Lo tienen? Dice de la siguiente manera. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad. ¿Y una qué? Y una torre, cuya cúspide llegue hasta ¿dónde? Al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuésemos ¿qué? Esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué encontramos en este texto en comparación a los anteriores? El mensaje de Dios, ¿cómo se está percibiendo en esta población? ¿Cómo se percibe el mensaje de Dios dado a Adán y a Eva y a Noé en estas personas? ¿Se está siguiendo lo que Dios dijo? Dios dijo, espárzanse y multiplíquense. Pero ahora entonces, estas personas dicen, no hay que esparcirnos. Hagámonos una ciudad y edifiquemos una torre cuya cúspide llegue hasta ¿dónde?
En algún momento no se acuerdan ustedes que alguien dijo también que voy a poner mi trono sobre las estrellas. ¿De qué se está hablando? Porque siempre Satanás ha querido ser igual a Dios. Le regaló la idea a Adán y a Eva en el Edén y cayeron en la trampa. Y esa misma idea sigue proliferando en nuestro mundo, aún en los escogidos. Y esa idea sigue permeando, ¿qué cosa? Sigue permeando la mente de muchas personas. Dios dijo una cosa, y cuando Dios dice algo, ¿cuál debe ser la reacción del pueblo? Obediencia, porque en la obediencia hay bendición, y en la obediencia Dios mora. Pero el texto nos está diciendo que estas personas, en vez de esparcirse como había dicho Dios, se concentraron en una ciudadela y edificaron una torre, porque ellos pensaban, si la tierra una vez más será destruida, pues entonces nosotros estaremos ¿cómo? Preparados y nos vamos a salvar. Aquí encontramos un principio elemental que quiero que ustedes deben de percibir. Número uno, Dios dio una orden, y si hay obediencia en la orden de Dios, Dios actúa y viene en pro de la salvación de sus hijos. Pero ahora encontramos un mensaje distinto en esta gente. Y esta gente está buscando salvarse por la obediencia a Dios o por la configuración de un plan distinto al de Dios. ¿Cuál es el plan que ellos tienen? ¿Buscar a Dios para salvarse? No, construir una ciudad y una torre para protegernos. Y voy a usar un poquito de historia del 2001 en este país, en Nueva York específicamente. A septiembre 11, ¿recuerdan esa fecha? En Nueva York el monumento de ese estado y uno de los monumentos de este país fueron atacados y fueron destruidos. A partir de ahí, las iglesias fueron llenas. Las iglesias fueron centros de refugio para muchos. Pero los magnates de este país y de esta tierra, ellos configuraron búnkers, túneles, cavados bajo tierra, con la intención de que si había un problema como este o mayor, ellos podían ¿qué? Podían protegerse a sí mismos y a sus familias. Y para eso diseñaron entonces búnkers para protegerse. Pero los que no tenemos dinero, los que no tenemos para construir búnkers, tenemos apenas un lugar donde podemos rentar que no es ni nuestro. La gran mayoría de personas que no construyeron búnkers ni tenían para hacer los búnkers, ¿saben en dónde se refugiaron? En el Salmo 46. ¿Usted conoce el Salmo 46? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿en dónde? Por tanto, ¿qué cosa dice el Salmo? Aunque la tierra ¿qué? Y aunque se muevan los montes, ¿hacia dónde? Los búnkers de los cristianos y de los adventistas fueron los versículos del Salmo 46. Porque aunque la tierra tiemble y aunque pase lo que pase, para el que se esconde en Dios, su protección estará siempre segura. Lo que implica entonces que el texto nos está señalando que esta gente edificó una ciudad para protegerse. La salvación por obras y la salvación por Dios. Dios dijo espárzanse, obediencia a Dios significaba seguridad y bendición. Pero el ser humano dijo no, hagamos una ciudad y protejámonos a sí mismos. Las obras de ellos mismos generarían confianza para protegerse a sí mismos y a su familia. Lo que implicaba entonces salvación a través de las obras de las manos del hombre. ¿Hay salvación en las manos del hombre? ¿Hay seguridad en las manos del ser humano? No, la única seguridad y la salvación reside en estar bajo la sombra del Omnipotente. Por lo tanto, entonces, Nimrod, hijo de Cus, fue el primer rebelde, fue el primer entonces líder que se rebeló en contra de Dios y en contra de su palabra y en contra de su gobierno. Seguía la lucha de la simiente que estaba predicha en Génesis 3:15. Y pondré enemistad, dijo Dios, ¿entre quién? Entre la serpiente y la mujer, y entre las simientes de ambas.
Este conflicto, esa enemistad, debía de prolongarse a lo largo del tiempo. Y Nimrod fue entonces un escogido por parte de la serpiente para rebelarse en contra de Dios. Pero Dios también levantó una generación después de Abel. Y esa generación habría de entonces ¿de qué? De generarle conflicto ¿a quién? A la serpiente. Y desde ahí, cada una de las simientes a lo largo de la historia se perpetuaría el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre un pueblo verdadero y un pueblo que es el que Satanás guía. Y justamente concentrado en Babilonia, que fue a donde se edificó esta torre, porque esa torre se le denominó como, y esa ciudad, ¿cómo se le denominó? Babel, porque era en donde, en la tierra de Sinar, Babilonia. Y el origen de Babilonia, que es la que habla Juan, pues es justamente la que estamos mencionando en el libro de Génesis. Esa Babilonia se levantó en oposición a Dios. Así que entendiendo el siguiente punto, cuando Babilonia surgió en oposición a Dios, se rebeló en contra de Dios. Vino entonces contrario a lo que Dios había enseñado. Y Babilonia, ¿qué fue? La cuna de la idolatría, donde nace lo que se llama confusión. Pero aquí hay un dato interesante. ¿Quién confunde a Babilonia? ¿Han leído ustedes el episodio completo? ¿Quién confunde a Babilonia? ¿Quién confunde a Babilonia? ¿Quién vio y dijo, este pueblo es uno solo? Hablan un mismo idioma. Entonces dijo, descendamos. ¿Y qué hizo Dios? Confundió ¿qué cosa? La lengua de ellos. Y cuando entonces ya no se entendían, ¿qué pasó? Se pausó y se truncó el plan ¿de quién? De Nimrod, que era siervo de Satanás. Entonces, ¿quién confunde a Babilonia? Dios. Pero ¿qué es la confusión que Dios manifestó ahí? La confusión que Dios manifestó con esta gente no fue una confusión doctrinal ni de pensamiento, sino simplemente del entendimiento del lenguaje. ¿Por qué? Porque esta gente, bajo el mandato de Nimrod, rebelde, y Satanás, siendo el artífice, estaba avanzando en una obra que estaba arrastrando a muchos en esa época. Entonces Dios actúa. Dios permite que el ser humano llegue hasta un punto en donde ha colmado la paciencia. Y de eso habla el mensaje también de lo que estamos viendo, pero más adelante lo abordaremos. Entonces, cuando ese límite llega, Dios actúa. Cuando esta gente entonces llegó a un punto en donde Dios dijo, no, estos no se detendrán, voy a intervenir para pausar y acabar con esa obra. Porque al final de todo, aunque el diablo tiene su espacio y su tiempo, y parece que el diablo va a triunfar, recuerda, al final Dios siempre actúa en beneficio de sus hijos. La verdad siempre triunfa, porque la verdad y el evangelio eterno es una persona, y ese es Dios. Pero ¿qué entonces hace a Babilonia lo que Babilonia fue? Bueno, Babilonia fue la cuna de la idolatría, porque la mayoría de personas y de religión que surgió ahí adoraron a la naturaleza antes que a Dios. Adoraron las cosas antes que el Creador. Y recuerden que el mensaje del primer ángel, ¿qué nos decía? Temed a Dios y ¿qué? Y dadle gloria. Pero Babilonia hace todo lo contrario. Se olvida de Dios y se concentra ¿en dónde? En la naturaleza. Y a partir de ahí entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que esta Babilonia empieza a confundir y a desfigurar la imagen y el carácter de Dios como Dios creador, y lo concentra en los elementos creados por Dios. A partir de ahí entonces nosotros hemos visto en la historia cómo en nuestra historia se levantaron diferentes tribus, etnias en nuestro mundo que se olvidaron de Dios y se volvieron idólatras. Se volvieron politeístas, adoraban al sol, adoraban ¿a qué? A la luna, adoraban al fuego, adoraban el agua, adoraban el maíz, adoraban todos los elementos de la creación, pero se olvidaron del creador de esas cosas. Y esa Babilonia fue el origen y la cuna de la idolatría. Tanto así que la sierva de Dios dice de la siguiente manera: decidieron construir ahí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que el mundo la viera. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonia. Dios había mandado a los hombres
que se diseminaran por toda la tierra y que la poblaran y que se ensoñeraran sobre ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener una comunidad unida y un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcaría toda la tierra. La sierva de Dios nos dice eso, tomado del libro Patriarcas y Profetas, página 99, que en realidad el plan de estas personas eran establecer una monarquía que el mundo entero las viera. Pero Dios actuó para desbaratar los planes del enemigo. Así que la intervención de Dios y la caída del primer imperio babilónico, ¿cuál fue? Babel surge como una ciudad, una ciudadela, una torre, quiere llegar al cielo, Dios actúa. ¿Qué pasó con Babel? Fue caída. ¿Encontramos la primera caída de Babel como nación? Sí, surgió como una nación en oposición a Dios, pero Dios actuó y derrotó el plan humano dirigido por Satanás a través de estas personas. Así que Babilonia cae como nación en esa instancia. Pero vamos a ver otro segundo elemento. Y les invito a que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 51. Jeremías, capítulo 51. Versículos 12 y 13. Jeremías capítulo 51, versículos 12 y 13. Jeremías capítulo 51, versículos 12 y 13. Y dice de la siguiente manera: levantad banderas sobre los muros, ¿de dónde? De Babilonia. Reforzad la guardia. Poned, ¿qué más? Centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores ¿de quién? De Babilonia. Dice el versículo 13: tú, la que moras entre muchas aguas. ¿Dónde mora entonces Babilonia? Entre muchas aguas. ¿Rica en qué? En tesoros. Ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Y aquí es importante entender el aspecto literal de la Babilonia antigua. Babilonia fue una ciudad edificada en lo que se conocía la media luna fértil. La media luna fértil era la palabra usada, Mesopotamia, que significa entre ríos. La ciudad fue edificada entre dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Ahí fue edificada Babilonia, la Neobabilonia, porque ya vemos entonces que la Babilonia antigua fue edificada también en la tierra de Sinar, pero esta con una función distinta a la que se menciona en este caso. Pero Babilonia llegó a ser no solo la cuna de la confusión, sino también que llegó a obtener riquezas. Y dice de que esa Babilonia estaba entre muchas aguas, llena de tesoros, pero esa Babilonia tendría un fin. La medida de la codicia de Babilonia había llegado ¿a dónde? Al fin. Lo que implica entonces que siempre Dios permite que el diablo tenga su tiempo y su momento. Siempre Dios permite que las personas desarrollen lo que habrán de ser. Eso pasó en el cielo con Lucifer. Cuando Lucifer pecó, se rebeló contra Dios, hubo un tiempo en el que él desarrollara su carácter de rebelde. Y cuando llegó el momento de Dios actuar, entonces ¿qué pasó? Dios actuó y se dio a conocer lo que realmente era Lucifer. Jeremías nos está diciendo por profecía y nos está anunciando que Babilonia llegaría a tener riqueza, llegaría a tener un nivel, un punto en donde colmaría la paciencia de Dios y Dios actuaría en contra de ellos. Babilonia se encontraba, como dije, entre esos dos ríos. Ahora les invito, lo que Jeremías está diciendo, veamos lo que Daniel dice comparativo a eso. Capítulo 4 del libro de Daniel. Daniel capítulo 4, versículo 29 al 31. Daniel capítulo 4, versículo 29 al 31. Veamos lo que dice Daniel 4, 29 al 31. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. ¿Quién habló? El rey. ¿Y qué dijo el rey de Babilonia? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de qué dice el rey? De mi poder y para gloria de mi majestad. Entonces nota lo que está diciendo el texto. Nabucodonosor, que edificó entonces
gran parte de Babilonia, aunque sus antecesores hicieron mucho en la ciudad, este hizo algo un poco más. No me voy a entretener en eso ahora. Pero hubieron algunos elementos que Nabucodonosor edificó a raíz de su esposa. Si había un hombre que le gustaba agasajar a las mujeres, era Nabucodonosor. Y a su esposa, que no era justamente de esa tierra y la trajo del Líbano, le trajo los jardines preciosos del Líbano y se los puso ¿en dónde? En Babilonia, para que su esposa se sintiera en una tierra extranjera como si estuviera ¿en dónde? En su país. ¿Eso hizo quién? Nabucodonosor. Y por eso Babilonia se es conocida como la ciudad de los jardines colgantes. Así que consentía a su esposa. Y vean lo que sigue diciendo el texto. Cuando entonces un día Nabucodonosor sale y mira la ciudad, ¿qué dijo? ¿No es esta la nación que yo construí? Se le había olvidado a Nabucodonosor lo que había dicho antes Daniel. ¿Y qué Daniel le había dicho a este hombre? Que Dios pone y que quita reyes, y que si él estaba como rey es porque ¿quién se lo había permitido? Dios. Él acepta relativamente el mensaje de Daniel enviado por Dios, pero lo modifica, y ahí está el problema. Cuando nosotros cambiamos el orden establecido por Dios, cosechamos entonces las mismas desgracias. Y esa es la historia de Babilonia. Y nos estamos dando cuenta en este episodio de la Neobabilonia, del año 605 al 539, nos estamos dando cuenta que lo que Nabucodonosor hizo fue justamente llegar casi al límite, porque vamos a ver quién realmente llegó al límite. Entonces dice, ¿no es esta la ciudad que yo edifiqué? Nabucodonosor, siendo egocentrista, se adjudicó a sí mismo que la gloria de su ciudad y todo lo que la ciudad tenía había sido por su administración, había sido por su mano obrando directamente en la construcción de esa ciudad. Pero dice el libro de Isaías 47:10. Vamos al libro de Isaías 47:10. El profeta Isaías nos comenta también referente a ese mismo episodio. Bien, versículo 10, capítulo 47. Porque te confiaste ¿en dónde? En tu maldad. ¿Y cómo dijo? Nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia, ¿qué pasó? Te engañaron. ¿No fue eso lo que pasó con Nabucodonosor? Su misma sabiduría, ¿qué? Lo engañó. Y dijiste en tu corazón, yo, ¿y cuántos más? Y nadie más. ¿No es esta entonces la ciudad que yo construí? Y ese fue el problema que casi llegaría, ¿a dónde? Al fin de la Neobabilonia. Así que hasta aquí, ¿qué hemos dicho? Número uno, la Babilonia que construyó Nimrod quería llegar al cielo. Tenía un plan, que se fundara una ciudad. Dios dijo, espárzanse. Así que Dios dijo una cosa, Nimrod, el rebelde, con Babilonia, ¿qué hacen? Todo lo contrario a Dios. Dios intervino y se acabó esa Babilonia. Surge la Neobabilonia. ¿Y cuál es la Neobabilonia? La que entonces Nabucodonosor, Nabopolazar y Nabodino fueron protagonistas de la Nueva Babilonia. ¿Y qué significa eso? Que ellos entonces, específicamente Nabucodonosor, construye esa ciudad y se atribuye a sí mismo la gloria de ¿qué? De lo que esa ciudad representaba. Ahora entonces viene alguien y vamos al capítulo 5 de Daniel, nuevamente. Vamos al capítulo 5. Daniel capítulo 5. Nos estamos moviendo porque lo que estoy estableciendo es una base para que usted compare de lo que estamos hablando. Daniel capítulo 5, versículo 1. Y dice, el rey Belsasar, ¿qué hizo? Hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en su presencia de los 1000, ¿qué hizo Belsasar? ¿Qué bebía? Vino. ¿Qué hay entonces allá en el versículo 8 de Apocalipsis 14? ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué ha hecho Babilonia? ¿Ha hecho beber a quién? A las naciones ¿de qué cosa? Del vino. Y dice aquí entonces que el rey está bebiendo vino. Vamos a seguir leyendo, versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, ¿qué hizo?
mandó que trajesen los vasos de oro y de plata. ¿De quién? De Nabucodonosor su padre, y que éste había traído ¿de dónde? Del templo de Jerusalén. ¿Y qué hizo entonces Belsasar en lo que su padre no se había atrevido? A tomar vino ¿en dónde? En las copas que para los israelitas, para el pueblo hebreo, eran sagradas porque se ocupaban para servir ¿dónde? En el santuario, en el templo de Dios. Punto importante, lo que ha sido designado para el servicio de Dios, no le demos un uso distinto. ¿Están entendiendo eso? Lo que ha sido dedicado para Dios es para Dios. No lo desviemos hacia un propósito diferente. Y aquí entonces Belsasar, ¿qué es lo que hace con lo que nunca había hecho su padre? Tomar vino con todos los que ahí estaban. Pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué Belsasar tomó la decisión de tomar vino en lo que nunca su padre había hecho, en esas copas? ¿Por qué? ¿Por qué fue que lo hizo? Dime. ¿Cómo estaba el rey? Está borracho. ¿Y su mente cómo está? ¿Está lúcida, sí o no? No. Está embotada su mente. Ya no hay oxigenación. Ya el rey entonces, ¿cómo está? Fuera de su control. Y ahora entonces, y mira, esa experiencia en la Biblia se menciona en otra parte. ¿Recuerdas cuando vino una muchacha a bailar frente al rey y todos los que estaban con él ahí? Y bajo entonces la borrachera de este rey, Herodes, ¿qué hizo este rey? ¿Qué le ofrece? Pídeme lo que quiera, yo te doy hasta la mitad de mi reino, cosa que nunca en su estado cabal había ofrecido. Pero ahora está borracho. ¿Y qué pasó? La borrachera lo está llevando a actuar ¿de qué manera? De una manera fuera de sí. Ahora Belsasar, que está borracho, se le ocurre entonces sacar lo que nunca antes nadie había hecho. Y él entonces, al hacer tal cosa, ¿qué provocó de parte de Dios? Su ira. ¿Vino la ira de Dios sobre este rey y su imperio, sí o no? Pero ¿cuál fue la causa? Hacer lo que Dios no había autorizado nunca para ese fin. Cuando hacemos lo que Dios no dice, entonces viene Dios y actúa. El rey está borracho y la borrachera no le permite entonces pensar con claridad y hace todo lo contrario. Y a partir de ahí entonces nos damos cuenta que una mano escribía ¿en dónde? En la pared. Y lo que la mano escribió, el rey no lo entendió. Vino Daniel una vez más, el profeta de Dios, y le explicó cuál era la razón de la escritura en la pared. No solo la escritura, sino su significado. Y esa trágica noche que pasó con Belsasar y el imperio neobabilónico cayó. ¿Por qué razón? Porque este imperio, bajo la conducta de un rey borracho, había llegado al nivel, había rebalsado la copa de paciencia y de gracia de parte de Dios para ese imperio, haciendo lo que nunca debe haber hecho, y se acabó porque esa noche Ciro y Darío, representantes del imperio medo-persa, ¿qué hicieron? Mientras ellos estaban en la borrachera, estos habían que desviado el cauce del río Éufrates y de esa manera penetraron por la ciudad, por los cimientos de la ciudad. Mientras el diablo tiene al mundo borracho, nosotros tenemos que ser la mano escribiendo en la pared, diciéndole al mundo que el último mensaje de advertencia, la última oportunidad de salvación, deben de escucharla y entenderla para encontrar refugio seguro, o beberán el vino de la copa de la ira. ¿De quién? De Dios. Así que el mundo, ¿cómo está también? Está borracho. Así como Belsasar lo estaba, entonces también Dios actuó. Y cuando Dios actuó, actuó a través de ¿qué imperio? Del imperio medo-persa, Ciro y Darío, y se acabó Babilonia. Así que hasta aquí que hemos visto la caída de Babilonia, ¿cuántas veces? 2. La de Nimrod y la de ¿quién? Y la de Belsasar, Nabucodonosor, Belsasar. Se cayó Babilonia. Pero Juan está diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Ahora Juan nos está hablando de la Babilonia de Nimrod
o de la Babilonia de Nabucodonosor, o de qué Babilonia nos está hablando Juan? ¿De cuál? Porque si está hablando de estas dos, tiene razón al decir, ha caído. Pero nosotros no estamos viviendo en la época de Nimrod, ni estamos viviendo en la época de Nabucodonosor ni Belsasar. ¿En qué época estamos viviendo? Siglos adelante. Y el mensaje que Dios le ha dado a Juan le está diciendo que Babilonia ha caído. Así que un punto importante, lo que Dios le está mostrando a Juan en visión, ¿qué cosa es? Es no la Babilonia literal de la que ya hablamos, sino la Babilonia que se levantaría en el futuro. Y que de hecho el apóstol Pablo dijo que ese poder ya operaba en los días de él, que era un poder apóstata, que era un poder pagano, un poder que había sustituido y que era, ¿qué cosa? Adversario en contra de Dios. Así que Pablo identifica ese poder, pero se le menciona a Juan en Apocalipsis que ese poder, que esa nación, que esa confusión se levantaría nuevamente, pero no la Babilonia terrenal ni literal, sino el espíritu de Babilonia que había operado en el pasado, surgiría una vez más en el futuro. ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo hasta aquí? ¿Estamos claros en lo que estamos hablando? Entonces, recuerda, esa Babilonia cayó. Así que entonces, el panorama final, en el cuadro final, que es el que ahora nosotros debemos de entender a plenitud, lo encontramos, ¿en dónde? En el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 17. Ya hablamos entonces de la Babilonia literal y ahora entonces vamos a hablar del panorama de la Babilonia espiritual. Apocalipsis capítulo 17, versículo del 1 en adelante. Vino entonces uno de los 7 ángeles y que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Y qué pasa? Y dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han, ¿qué cosa? Embriagado con el vino de ¿quién? Así que ahora Juan nos está explicando un panorama hacia el futuro. Se levantaría Babilonia, pero la Babilonia que se levantaría no era la de Nimrod ni la de Nabucodonosor. Era el espíritu que se levantó en esas naciones. Esas naciones fueron rebeldes, se opusieron a Dios. Fueron naciones que fueron la cuna de la idolatría. Fueron naciones que adoraban la naturaleza antes que a Dios. Ese espíritu de Babilonia se volvería a levantar en el tiempo final. ¿Están entendiendo eso? Es decir, la idolatría resurgiría. La gente empezaría a adorar más a la naturaleza que a Dios. Y ahora nos está diciendo en visión el mismo Juan que se le muestra que esa mujer, hay una mujer aquí, es una ramera. ¿Y qué es una mujer ramera en la Biblia? ¿Qué es una mujer ramera en la Biblia? Es una iglesia, pero una iglesia ¿qué? Falsa, apóstata. ¿Por qué apóstata? Porque ha renunciado a la verdad. Porque ha renunciado a lo que Dios ha dicho. Ha olvidado a Dios y su verdad y se ha concentrado en sí misma y en lo que ella ha hecho. Ha diseñado y ha dogmatizado cosas humanas como si fueran divinas. Entonces esa mujer es una prostituta. Y si es una prostituta, dice ahí que también es madre. ¿La madre de qué? ¿De toda qué? De todas las naciones. Lo que implica que esa mujer entonces ¿qué tiene? Tiene hijas. Y esa mujer, ¿qué la ha hecho prostituta? ¿Qué ha hecho prostituta a esa mujer? Que ha tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Los gobernantes, los que dirigen el mundo. Entonces esa mujer tiene elementos distintivos. Y mira lo que sigue diciendo. Y me llevó en el espíritu, versículo 3, ¿a dónde? Al desierto. Y ahí vi a una mujer que está como sentada sobre una bestia escarlata, llena de ¿qué? De nombres de blasfemia, que tenía ¿cuántas cabezas la bestia?
7 cabezas, ¿cuántos cuernos? 10. ¿Y la mujer estaba vestida de qué? De púrpura y de escarlata. ¿Y adornada de qué más? De oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro. ¿Y qué tenía ese cáliz? Lleno de ¿qué cosa? De abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito. ¿Y cómo decía ese misterio? Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones ¿de qué? De la tierra. Así que aquí vemos una mujer que está vestida ¿de qué? De púrpura y escarlata, de morado y de rojo. Esa es la vestimenta de la mujer. Y además, como adorno, ¿qué tiene esa mujer? Oro, perla y ¿qué más? Y piedras preciosas. Es decir, el ornamento exterior de esta mujer que representan obras de sus manos. ¿Las obras de qué? De sus manos. Y además de eso, dice, ya vimos por supuesto que tiene relaciones ilícitas con los gobernantes. Además de eso, dice que tiene una copa y en su copa tiene un vino que es el resultado de la relación ilícita que ella ha tenido con los gobernantes de la tierra. Así que esta mujer que vemos aquí dice que tiene en su frente un nombre, Babilonia la Grande, la que es madre de todas las rameras. Así que esa Babilonia en el tiempo final representaría un poder político religioso apóstata, renunció a la verdad. Y como renunció a la verdad, entonces se concentró en la mentira. Aunque tiene vestimenta de verdad, y es la razón por la que el mundo la acepta. ¿Recuerdan lo que les conté al principio? La verdad y la mentira con ropas distintas. Este sistema político religioso es aceptado en el mundo porque tiene apariencia de ¿qué? De verdad. Tiene apariencia de amor. Tiene apariencia de ¿qué? De que ama y desea el bien al prójimo. Pero ese poder que en Apocalipsis 13 recibe una herida mortal en la quinta cabeza, esa herida desde 1798 ha venido con el tiempo, esa herida, dice mismo Apocalipsis 13, sanando, sanando y sanando. De manera que, como está una de sus cabezas como herida de muerte, ya no tiene el poder, no tiene la autoridad. Sí sigue existiendo como iglesia, pero no como poder político. No tiene el poder de la espada en su mano. Y como no tiene el poder de la espada en su mano, entonces no puede ejecutar lo que antes, cuando tenía ese poder, hacía. El poder civil con el poder religioso, cuando se unen, siempre trae problemas a los que adoran a Dios. Les repito, cuando el poder civil representado por los gobernantes de la tierra se une con el poder religioso, y estos establecen una relación no lícita, sino una relación ilícita, eso es fornicación. Y lo que está hablando ahí entonces en el texto es que, aunque Dios instituyó el poder civil y el religioso, pero cada uno en su esfera, estos deben operar en su esfera para que sea una bendición. Pero estos entonces, ¿qué es lo que hacen? Establecen una relación y eso se llama fornicación. Y dice entonces que aquí, esa fornicación, esa relación ilícita, ha generado, ¿qué cosa entonces? Como resultado, un vino que han bebido ¿cuántos en la tierra? ¿Cuántos? Todos. Les pregunto entonces, si dice que todos han bebido de ese vino, ¿nosotros hemos bebido de ese vino? Les pregunto, si todos han bebido de ese vino, ¿nosotros hemos bebido del vino de Babilonia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, mira lo interesante de eso. Y te lo voy a poner claro como ejemplo. Ustedes saben de que esta mujer, que es Babilonia, la madre de las rameras, esa mujer ha dado, dice el texto, a beber vino del furor de su fornicación. Y ese vino resulta ser que ha generado lucidez o confusión. Cuando el rey tomó ¿qué cosa?
tomó vino, hizo lo que nunca había hecho. Entonces significa que todo el que toma de ese vino se embriaga y no hay lucidez. Esta mujer, ¿qué es lo que ha hecho entonces? Ha dado a beber al mundo de ese vino que el mundo ha tomado. Desde los reyes de la tierra hasta el hombre más sencillo y simple ha bebido de ese vino. Y yo quiero entonces mostrarles a ustedes un elemento interesante con respecto a eso. Mira lo que ha hecho el hombre, mira lo que ha hecho Satanás a través del hombre. La Biblia dice en Hechos capítulo 4 que en ningún hombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Solamente en quién? Jesús. Entonces nosotros solamente somos salvos ¿por quién? Por Cristo Jesús. Pero Babilonia, la grande, ha dado a beber un vino que ha hecho todo lo contrario, como fue Nimrod al principio. Ahora la gente en el mundo cree de que puede, a través de María, la madre de Jesús, obtener mediación para recibir el perdón de los pecados y la salvación. Mira lo que el diablo ahora ha hecho entonces. Jesús, dice la Biblia, que es el único salvador, pero el mundo cree que no es Jesús, es María. Y es María entonces ¿a quién? A quien el mundo ha abrazado y adora más que a Jesús. ¿Alguno de ustedes salió de ese vino? ¿Salió la lucidez? ¿Sí o no? Bueno, yo nací ahí. Yo nací en esa cuna. Y mi madre era catolicísima. Y había que ser fiel y devoto a todo lo que eso significaba. Entonces bebí también de ese vino. Y se adoraba ¿qué cosa? Antes que a Dios y a Jesucristo, a su madre. Pero no solamente ahí, sino que también nos han enseñado que las reliquias, que los santos, también son elementos santos que merecen ser aceptados y adorados. Y a partir de ahí entonces, ¿qué surge? Bueno, surge entonces que el mundo ha aceptado la idolatría como en la Babilonia literal. Y cree entonces, ¿qué cosa? De que ese tipo de cosas, al hacerlas, realmente nos acercan a Dios. Y yo no estoy hablando de personas que están bajo la influencia de ese vino. Estoy hablando del vino mismo, porque yo creo que ahí hay muchas personas sinceras y honestas en lo que creen. Porque nosotros estuvimos ahí algún día y de ahí salimos. Y aunque respetábamos quizás de alguna manera eso y lo aceptábamos, pero nos llegó un día la luz de la verdad, la luz que Dios puso en la iglesia adventista para que esa luz y esa cantidad de verdad fuera anunciada como mensaje de advertencia a esas naciones. Y fue ahí que entonces nosotros salimos. Pero la mayoría de personas sigue creyendo, ¿qué cosa? De que si los niños no son bautizados, esos niños se van a perder. Los infantes, como el que está cargando atrás la hermana. Nos enseñaron como vino de Babilonia que los infantes debían ser bautizados. Pero resulta de que la Biblia nos dice que debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados y bautizarnos para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Se aplica eso a un infante? ¿Se puede un infante arrepentir de sus pecados? Pero ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de esto a un borracho espiritual, de los que están allá afuera? ¿Es fácil? No, es difícil. Pero también se enseñó en la época oscura que cuando una persona cometía pecado, no buscara a Jesús, sino que comprara una indulgencia, un certificado que daba ¿qué? Que daba entonces el sistema papal, ¿para qué? Para garantía de que sus pecados habían sido perdonados. Entonces mira, no te menciono muchas más, pero todas esas cosas que el mundo ha aceptado, las sigue abrazando. ¿Cómo está entonces el mundo con respecto a esas falsas doctrinas? El vino de Babilonia, que representa falsas doctrinas. Todas esas cosas, el mundo las abraza. ¿El mundo está cómo entonces? Está borracho. ¿Quiénes son llamados para sacarlos de la borrachera? ¿Quiénes son llamados para entonces hacer que ese mundo vea al Cordero de Dios que quita el pecado? Nosotros. ¿Y está representado a través de qué? De los mensajes de los tres ángeles. El segundo mensaje, ha caído Babilonia, representa que esa Babilonia espiritual que se ha levantado, nosotros debemos demostrar al mundo que Jesús es el que salva, no María. Que Jesús es el único camino al Padre,
no San Francisco de Asís. Que el único que es soberano sobre la tierra es Jesús y no el Papa. Nosotros somos llamados entonces ¿a qué? A mostrarle al mundo el verdadero camino que ellos deben encontrar, que ellos deben de ver, porque dice la misma Biblia de que hay dos caminos, uno ancho y ¿cuántos caminan por él? Muchos. Y uno angosto, ¿y cuántos caminan por ahí? Pocos. Pero nosotros hemos sido llamados para mostrarle al mundo que esa Babilonia al final, como al principio, caerá, porque habrá un reino eterno que no caerá jamás, y ese reino es el reino de Cristo Jesús. Esa Babilonia entonces se levantará nuevamente como madre y tiene hijas. Esa Babilonia volverá una vez más a imperar cuando su herida sea sanada. Actuará una vez más esa fornicación. Con los reyes de la tierra se establecerán alianzas. ¿Para qué? Para obligar entonces ¿a qué? A que el mundo acepte, como dice Apocalipsis 13, lo que esta bestia hizo, lo que ese sistema ha hecho, y obligará a que se le adore, porque el diablo siempre ha querido adoración, pero nosotros, el pueblo fiel de Dios, solamente se postrará ante los pies del Dios Todopoderoso, el Dios del cielo y de la tierra. Mis queridos hermanos, el diablo al final, la bestia y el falso profeta, los tres son tres poderes que van a operar hasta el tiempo final. Esos tres ya están condenados y serán echados, de acuerdo a Apocalipsis 20:10, en el lago de fuego. Y con él todos aquellos que decidieron tomar el vino de Babilonia, seguir emborrachados y se perderán. Pero yo quiero finalizar con la siguiente nota. Nosotros somos llamados también a tomar un vino. Les repito, nosotros somos llamados a tomar un vino. El mundo ya ha tomado el vino y está emborrachado con falsas doctrinas, pero nosotros también somos llamados a tomar un vino. Y se los voy a ilustrar, no vamos a ir directamente ahí, pero ustedes lo conocen. ¿Recuerdan una vez una madre que le dijo a Jesús, mira, cuando tú te sientes en tu reino, que mi hijo se sienta a la derecha y el otro a la izquierda? ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Entonces Jesús le dijo, eso no está en mí el poder darlo, pero os digo que la copa que yo voy a, ¿qué dijo Jesús? ¿A qué? También la beberán ¿quiénes? Pregunto entonces, ¿de qué copa estaba hablando Jesús? De la persecución y la tribulación. Y eso fue lo que se cumplió en el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús fue ¿qué cosa? Un vino que tuvo que beber, pero ese vino lo mantuvo ¿cómo? Lo mantuvo cerca de su Padre y obedeciendo a su Padre. Implicaba que él, por ser la verdad y representar la verdad, sería atacado por las fuerzas de las tinieblas. Y le dijo a Santiago y a Juan, lo que yo voy a beber ahora, ustedes lo beberán después. Y mira qué coincidencia. ¿Quién fue el primero de los discípulos que murió tomando esa copa de vino? Jacob. Jacob. ¿Y quién fue el último que murió también? Y aunque no murió directamente como mártir tal cual, pero sí pasó persecución y martirio. ¿Quién fue? ¿Bebieron la copa de la misma copa que Jesús tomó? ¿Sí o no? Yo te pregunto entonces, ¿somos llamados nosotros a tomar de ese vino? ¿Sí o no? Porque mientras nosotros nos mantengamos fieles a Dios y demos este llamado al mundo, el diablo levantará a las fuerzas de las tinieblas de este mundo para venir en contra del pueblo que está anunciando esta verdad. Y eso significará que muchos en el tiempo final enfrentarán serias dificultades. Como Jesús lo dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa que os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Gozaos y alegraos. ¿Por qué cosa dijo Jesús? Porque también así como os perseguirán ustedes, persiguieron también a los antepasados. Así que, queridos hermanos de la iglesia Fidelidad, hay que hacerle honor al nombre Fidelidad. Que sea una iglesia fiel a Dios, que sea una iglesia que se mantenga siempre bajo el estandarte de Dios. Pero hay que identificar el vino de Babilonia y ese vino no puede entrar a esta iglesia. Todavía yo me atrevo a decir que aunque la iglesia no es Babilonia, pero hay babilonios todavía dentro de la iglesia. ¿Están escuchando eso? ¿Hay babilonios dentro de la iglesia? Sí. Y eso no es que no es nueva luz que yo traigo aquí. Eso ha sido la historia de la Biblia.
siempre ha habido apóstatas dentro de la iglesia. Estuvieron en la iglesia, pero un día salieron, pero siempre ha habido dentro de la iglesia apostasía y lo habrá hasta el final. Está representado en las 10 vírgenes, está representado entre Caín y Abel, está representado en José y sus hermanos, está representado entre Esaú y Jacob, está representado siempre que entre el pueblo de Dios habrá siempre trigo y habrá ¿qué cosa? Cizaña, pero nosotros debemos de dar frutos que honren a Dios. Babilonia caerá, ese imperio caerá porque al final Dios va a instaurar un reino que no caerá jamás. Babilonia será una vez más catapultada porque la verdad triunfa y la verdad es Jesucristo. Pero necesita de su iglesia a que tome el mensaje de los 3 ángeles y comunique al mundo que el único que salva es Cristo. No separemos a Jesús de las profecías. Jesús es el centro de las profecías. Jesús está en cada episodio de la profecía. Yo recién terminé una campaña en Pensilvania con respecto a estos eventos. Y yo les dije a esa iglesia, y se lo voy a decir a ustedes también. Hay muchos en la iglesia que son alérgicos a las profecías. Les tienen alergia a las profecías. Y en todo ve bestia, y en todo ve mal. Y hay líderes nuestros que aún son alérgicos a esas profecías. No hay que hablar de esto, no hay que hablar de esto otro. Pero Jesús dijo que Babilonia ha caído y ha levantado a este pueblo para denunciar a Babilonia su pecado. Pero para mostrarle a Babilonia que hay uno que salva, que es Jesucristo. Y que ese Jesucristo es el Dios de esta iglesia. Porque al final no habrá distintos rediles. ¿Habrá cuántos rediles? 1. Y los que están allá, ¿qué va a pasar? Está en el mensaje del 4º ángel. Salid de Babilonia, ¿qué dijo Jesús a Juan? Salid de Babilonia, pueblo ¿qué? Pueblo mío, para que no seáis partícipes de ¿qué? El vino de Babilonia hace a los babilonios pecadores aún más. Pero Jesús invita a tomar un vino, ¿para qué? Para que salgan de esa borrachera y ahora tomen en sus manos el vino sin fermentar, el vino de la verdad preciosa que es en Jesucristo. Cuando nosotros conjugamos entonces la profecía y Jesús el centro de ella misma, entonces las profecías tienen sentido. Entonces encontramos que aunque el pueblo pasará persecución, problemas y dificultades, Jesús sigue acompañando a su pueblo, porque Jesús está en medio de su pueblo, como la nube y la columna de fuego. Jesús acompaña a su pueblo siempre, y eso indica que nuestro peregrinaje por el desierto estará siempre seguro si estamos bajo la sombra del Omnipotente. Babilonia cayó, Babilonia caerá, y somos llamados a decirle al mundo a que salga de donde está para que beba del vino de Dios, pero del vino de Dios sin fermentar. De otra manera, esa gente va a beber también la copa del vino de Dios, pero va a beber del vino de la ira de también que Dios tiene vaciado sin misericordia a aquellos que decidieron beber el vino de Babilonia. Mis queridos hermanos, ese es el mensaje del 2º ángel de una forma puntual, porque hay muchos elementos a considerar, pero yo deseo que hasta a este momento lo que es presentado a ustedes lo hayan entendido. ¿Se entendió? Babilonia cayó, caerá, y el reino eterno de Dios será por siempre, jamás. ¿Quieres formar parte de ese reino? ¿Puedes ponerte en pie entonces y orar? Oramos. Querido Padre, gracias porque nos diste este espacio para poder, Señor, escuchar tu palabra, hablándonos acerca del 2º mensaje de ángel de Apocalipsis 14. Un mensaje, Señor, que nos muestra la confusión en la que Babilonia está, pero también que nos muestra que después de que ese reino caiga, se levantará un reino que no caerá jamás, el reino eterno de Dios. Y nos hemos puesto en pie, oh Padre, para decirte, oh Señor, queremos formar parte de ese reino. Queremos desde ahora, Señor, caminar contigo. Queremos, oh Padre, ser los centinelas y los fieles a los que tú llamaste. ¿Para qué? Para anunciar al mundo que en Jesús hay esperanza y hay salvación. Padre, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que quede en los corazones de tu iglesia fidelidad, y que sea esta iglesia, Señor, fiel a ti, y sea en este lugar una luz en la oscuridad. Bendice los alimentos ahora que vamos a ingerir. Que puedan ser, Señor, alimentos que siempre estén en los hogares de tu pueblo. Y de aquellos que no lo tienen, pedimos que también se los puedas proveer. Gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios te bendiga.